Muchas gracias, Cuevas, muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias a nuestra directora, la doctora Aurea Mota y los profesores aquí presentes. Hoy en día quiero dejar un poquito de lo que hemos aprendido mucho en todo el transcurso de nuestra residencia. La insulinoterapia es un arte. Y para todo arte hay que saber cómo manejarle, cuáles son las características, cómo aplicarlo, practicarlo adecuadamente, y ese es el objetivo de este tema en la mañana de hoy. La insulinoterapia, vamos a hablar un poquito de la historia. Vemos que Banting y Best fueron los primeros que descubrieron la eficacia biológica de esta proteína, pero que fue un equipo junto con Collip y McLeod en el 1921 cuando la descubren en el Hospital de Toronto. Primera llamada islotina por Banting y Best, pero no fue hasta que McLeod y Collip, que era el bioquímico de este equipo, le llaman ya insulina. Leonard Thompson, el 11 de enero, fue un niño donde se aplicó la insulina el 11 de enero en el 1922 en el Hospital de Toronto también. Pero no fue hasta 1936 cuando este científico alemán, Eichdorn, reconoce la protamina, añadiendo esto a la molécula de la insulina y confiriendo más eficacia en cuanto a la duración de la misma. No es hasta 1946 cuando ya se conoce como insulina NPH. Posteriormente, Scott y Fisher le agregan zinc, que son las características que caracterizan a la insulina humana de hoy en día. Quiero hablarles un poquito sobre esta molécula. Todos sabemos que es una proteína donde ya se ha conocido toda su estructura, su secuencia genética. Lo más importante es que es una molécula, una proteína de 21 aminoácidos que está compuesta por una cadena alfa con 21 aminoácidos y una cadena beta. Los enlaces intracatenarios que tiene la molécula en la cadena alfa y los que unen la cadena alfa y beta, que son estos puentes de disulfuro. Lo importante es que estas son los puntos invariables de la insulina y que si estos son afectados farmacológicamente, esta insulina no se va a unir al receptor, que es lo que data de la eficacia de la misma. Entonces, ¿para qué sirve la insulina? Todos sabemos que es la entrada de la glucosa, inhibe la producción hepática de glucosa, inhibe la lipólisis, la proteólisis, va a promover la síntesis proteica y obviamente la conversión del exceso de glucosa a grasa. Aquí está la foto de Leonard Thompson, vemos es un diabético tipo 1. La insulina llegó para revolucionar el mundo y aquí vemos los primeros ejemplos, un paciente que estaba completamente catabólico y ya un paciente repuesto una vez iniciada la terapia. Son algunas fotos de los trabajos de Banting y Best. Durante los primeros 60 años, la insulina era derivada de animales, insulina porcinas y bovinas. No es hasta la primera década del 1980 cuando se introduce la insulina humana y hasta la década de los 90 donde tenemos ya la introducción de los análogos de insulina, una insulina aún más moderna y vamos a hablar un poquito de ellas. Y no es hasta junio del año pasado cuando se introduce la primera insulina aprobada y sin efectos secundarios, la insulina inhalada. Ya se comercializa, ya está aprobada por la FDA. Recordemos que en el 2007 se sacó del mercado la Exubera por todos los efectos secundarios que tenía. Ya está promueve una seguridad y una eficacia mayor. ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que usar insulinoterapia? ¿Cuál es la evidencia para la misma? Todos debemos recordar este estudio tan importante, el estudio UCA-PDS, donde los resultados demostraron que un tratamiento intensivo con antidiabéticos orales, insulina y el tratamiento convencional mostraba una tendencia a la baja de la hemoglobina glicosilada. Recordemos que este estudio fue un estudio de más de 10 años, más de 5,000 pacientes, demostrando que con la reducción de un 1% de hemoglobina glicosilada tenemos una reducción de un 14% de un infarto agudo al miocardio, un 16% para el ictus y un 43% para la amputación, por lo que son porcentajes muy importantes que no debemos dejar pasar en alto. Si hacemos un resumen de todos los estudios conocidos hasta ahora sobre la insulinoterapia o sobre el tratamiento intensivo, vamos a ver el UCA-PDS, DSCT, el seguimiento, el LEDIC, ACCORD, ADVANCE y el BAT, nos demuestra una clara evidencia de una reducción significativa microvascular en el paciente, teniendo una proyección sobre los efectos microvasculares y una reducción de la mortalidad.
El ACOR fue el único que habló un poco de mortalidad, pero fue asociado más a hipoglicemias graves que vamos a tratar más adelante. ¿Cuáles son entonces esos tipos de insulina que tenemos hoy en día? Las insulinas prandiales son las que me van a cubrir la incursión de la glucosa en el momento de la ingesta. Las insulinas basales, que es la que me va a corregir esas glicemias interprandiales, y las precombinadas, que es una mezcla de insulina basal con insulina prandial. Yo soy muy gráfica y quería compartir estas gráficas con ustedes porque a veces cuando nosotros vemos el efecto de esta insulina podemos recordar su mecanismo de acción, su farmacocinética y poderla adecuar perfectamente. Si me siguen en las líneas moradas es la que demuestra la secreción fisiológica de la insulina. Como vemos, nosotros fisiológicamente, el paciente diabético tipo 2 que tiene alguna reserva o la persona que sencillamente no es diabética, tiene una secreción basal de insulina de forma fisiológica, que es la que va a corregir las glicemias interprandiales, y vemos la glicemia prandial, la incursión de la glucosa prandial, que es cuando hay una ingesta y hay una secreción mayor de insulina en estos periodos. Vemos que la insulina basal, esta es la que me confiere esta parte. Las insulinas prandiales están representadas por las líneas azules y aquí vemos una imitación de las premezclas que están por las líneas grises. Lo importante es recordar cuál es la farmacocinética de cada una y vamos a discutirla esbozos rápidos una a una. La insulina rápida humana vemos que tiene una velocidad de absorción baja, tiene un inicio de 15 a 60 minutos tras la inyección y tiene un pico de 2 a 4 horas, una acción máxima de 5 a 8 horas. ¿Qué es importante recordar de esta insulina? De que la insulina rápida no exactamente es fisiológica con respecto a la incursión normal de la glucosa, por lo tanto es necesario darla media hora antes de las comidas para que pueda ser y tener un mecanismo más fisiológico. Cuando hablamos de la Lispro, es un análogo de insulina rápida, insulina ultra rápida, por lo que sus efectos van a ser más cortos. Quería darle una pequeña muestra de dónde vienen estas insulinas y cómo fueron intervenidas farmacológicamente, pues es la misma base de la molécula, solamente que hubo una sustitución en el lugar de la prolina lisina y en lugar de la lisina prolina, y por eso se llama Lispro. Lo importante de estas insulinas prandiales, la Lispro y las dos siguientes que vamos a ver, es que tiene un inicio de 15 minutos, un efecto máximo de 60 a 90 minutos, actúa de 4 a 5 horas y confiere una flexibilidad a la hora de usarla. ¿Por qué? Porque puede ser usada en niños y permite que pueda hacer un match. Ese niño que no sabemos a qué hora va a comer o qué cantidad de comida comió, los niños son muy diversos, por lo tanto, se pueden ajustar la cantidad de insulina y la cantidad de carbohidrato que ingirió, puede darse en el mismo momento que está ingiriendo o unos minutos después, lo que confiere la flexibilidad de la molécula. Continuando con la insulina prandial, vemos la aspártica, la sustitución, se agrega solamente asparagina y esto va a dar una carga negativa a la parte final de la molécula de insulina. Es importante destacar de que estas partes terminales, que son las que se afectan farmacológicamente, son las que confieren la autoagregabilidad de la insulina. Al ser alteradas farmacológicamente, lo que tenemos es una insulina de acción más corta. La glulicina, pues aquí vamos a tener dos sustituciones. En el átomo 3 vamos a tener la sustitución de la lisina y del ácido glutámico. Como ya le he dicho, es una insulina rápida que va a tener la misma farmacocinética que la Lispro y la aspártica. Bien conocemos que en junio del año pasado esta insulina fue aprobada, es la famosa Exubera, es una insulina de acción rápida. No se puede dar en pacientes con antecedentes de asma, broncoespasmo o cualquier enfermedad crónica pulmonar. Nunca debe ser utilizada en cuadros agudos como cetoacidosis o síndrome hiperosmolar. Lo más importante de esta insulina es que antes de incurrir en ella hay que hacer una espirometría para descartar cualquier patología pulmonar. Iniciando entonces con las insulinas basales, la más conocida por nosotros es la NPH, Neutral Protamine H-DORN, por el químico que le agregó la protamina.
Vemos que tiene un efecto de inicio de 2.5 a 3 horas, un pico de 5 a 7 horas, una duración de 13 a 16 horas y como ya conocemos es una insulina de reducción basal. Lo más importante de la NPH es que igual que la insulina rápida debe ser administrada media hora también antes del desayuno y media hora antes de la cena según el esquema que estemos utilizando. Esta insulina tiene un aspecto lechoso, un aspecto turbio, por lo tanto debe ser mezclada antes del momento de la inyección o el momento de la extracción por la jeringuilla. La NPH tiene una variabilidad intraindividual y es que una vez inyectada, solamente hay un 30 o un 50% de la misma que va a ser degradada. Por lo tanto, entre cada paciente, estos efectos, estas horas pueden ser alterados según el paciente. La insulina basal de Temir es una de las insulinas más estables en cuanto al cambio intravarial entre un paciente y otro, por lo que esa degradación no ocurre con respecto a la NPH. Lo importante de esta insulina es que se va a eliminar el último aminoácido, treonina, y se le va a agregar una molécula que es un ácido graso mirístico, un ácido graso alifático, y va a conferir entonces el cambio y va a permitir una acción más larga. Por eso se llama insulina basal de acción prolongada. Lo más importante de la de Temir es que es dosis dependiente, no necesariamente tiene un efecto de las 24 horas como otras insulinas basales, sino que a veces hace un pequeño pico entre las 16 y 18 horas. La insulina glargina, esta va a agregar 2 moléculas de arginina y al final para conferir, esto va a alterar el punto isoeléctrico de la molécula, por lo que se le agrega glicina en la cadena alfa para poder conferir estabilidad. ¿Cuál es el fin de esa insulina? Bueno, es una insulina que es ácida en su formulación química, que una vez introducida en el pH fisiológico del paciente va a producir microcristales, lo que permite una liberación más sostenida y una liberación con tiempo determinado de 24 horas en su acción. Hoy ya tenemos las insulinas modernas, la de Gludet, que es una insulina de acción mucho más prolongada, de hasta 42 horas. Lo más importante de esta insulina, se puede colocar en cualquier momento del día. Lo que se recomienda es que sea a la misma hora y que tenga un periodo de 8 horas entre su administración. No tiene picos de acción, pero es importante siempre colocarla a la misma hora. La U300 glargina es una insulina que se aprobó apenas el 25 de febrero de este año en curso, Toujeo. Esta insulina confiere tres veces la misma efectividad que la glargina, por lo tanto va a producir menos hipoglicemias nocturnas. La Lispro es la insulina pegilada, donde se toma la molécula de Lispro y se agrega esta molécula para prolongar su acción. Las insulinas precombinadas, es importante destacar que tenemos varias en el mercado. La insulina 70-30, que es la más conocida, es 70% de NPH, 30% de insulina rápida. También se ha agregado la insulina aspartica protaminada, 70-30, y la insulina lisproprotaminada, 75-25. Lo importante destacar es que también hay una formulación 50-50. Lo más importante es saber usar estas insulinas, especialmente las precombinadas. No se le colocan a todo el mundo, no es el tratamiento de elección para el diabético tipo 1. Algunos diabéticos tipo 2 pueden ser controlados con esto, pero la indicación son estas. Problemas de autocombinación, pacientes ancianos, pacientes que tienen trastorno de motricidad fina, visuales, que no le permite hacer las mezclas, porque recordemos que para mezclar NPH con rápida se debe colocar primero la rápida para que no haya cristalización de la NPH. Entonces, pacientes que no puedan hacer eso, pues sencillamente se recurre a este tipo de insulinas. No permite un fácil ajuste, es una de las desventajas, porque muchas veces yo tengo insulinas preprandiales que están, glicemias preprandiales que están ajustadas, pero una postprandial que no. Entonces, cuando hacemos los ajustes, vamos a correr el riesgo de que este paciente sufra hipoglicemias. Entonces, es una insulina que es un reto para saberla combinar y, como ya dijimos anteriormente, no es adecuada para el diabético tipo 1. Esta es una pequeña gráfica donde queremos recordar la fisiología de cada una. Ustedes lo tienen en su material, así que por razones de tiempo no me voy a detener en ella. Lo importante es conocer cuál es el pico de acción de la misma para poder tener seguridad en nuestro tratamiento.
¿Cuáles son entonces los objetivos de la insulinoterapia? Primero, prevenir y retrasar las complicaciones micro y macrovasculares, evitar la cetoacidosis o los cuadros agudos de como síndrome hiperosmolar, detener la catabolia y recuperar la masa magra. Recordemos que los pacientes catabólicos van a tener una pérdida de peso importante. Reducir las infecciones frecuentes, por lo tanto, debe ser utilizada siempre en los pacientes hospitalizados. Reducir la morbimortalidad materno-fetal, y eso va a ser abundado un poquito más hacia adelante en los otros temas. Entonces, para reconocer cuál es la gráfica que representa cada una de estas insulinas, esta es una tomada de la última guía del 2015 de la ADA. Vemos aquí la representación de la insulina rápida, la insulina de acción prolongada, que es la grelina, y la de Gludet está expresada con estas líneas discontinuas para expresar efectivamente su periodo de acción ultra largo. Aquí vemos la incursión de la insulina de Temir, vemos que es una insulina de acción larga, pero que su efecto no necesariamente tiene una cobertura de 24 horas. Muchos de estos pacientes requieren 2 dosis. Vemos también la incursión de la NPH, donde vemos un pico entre las 6-8 horas y un efecto de 16 a 18 horas. La insulina rápida, vemos que tiene una campana un poquito más amplia, por lo tanto me va a cubrir parte del desayuno, parte de la merienda de ese paciente del día, y eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de los esquemas de insulinización. Y la insulina rápida con un efecto aún más corto. Bien, entonces hablando de el algoritmo de la última guía de la ADA del 2015, ellos hablan de que debemos iniciar siempre con el cambio en los estilos de vida, cambios en actividad física y la educación. Como una monoterapia está la metformina, donde vemos que es una alta eficacia, bajo riesgo de hipoglicemia, una pérdida de peso considerable, tiene sus efectos secundarios y obviamente el costo es muy bajo. Cuando un paciente ya no se compensa, que tiene 3 meses en tratamiento, vemos que no hemos llegado a las metas, entonces se recurre a la terapia dual. Y vemos aquí la insulina como uno de los elementos a considerar en la terapia dual. Pero si nos vemos todos la eficacia, y me siguen en la línea de la eficacia, vemos que es la más eficaz de todos los tratamientos propuestos para la terapia dual. Si vemos en la tripeterapia, es aquel paciente que aún 3 meses después no hemos llegado a las meta-control, vemos nuevamente de que se continúa educación, metformina e insulina basal, pero si este paciente aún no se compensa y 3 meses después del tratamiento vemos que ya se agrega insulina basal, insulina rápida o un GLP-1. En esta nueva guía, ¿qué se añade de nuevo para considerar como terapéutica? De que si la metformina está contraindicada, podemos ir directamente a la sulfoniluria. Hablan de que la terapia dual puede ser instaurada inmediatamente cuando tenemos una glicosilada mayor de 9, aunque ALAT ya una terapia mayor de 9, 9.5 prefiere poner insulina. También esta guía habla de que hiperglicemias incontroladas, pues pasamos directamente a este tipo de tratamiento de insulina basal e insulina prandial, que es el esquema basal bolus ya conocido. Ellos como guía hablan de que una glicemia plasmática mayor de 300 o 350 y una glicosilada mayor de 10 a 12%, pues se incurre ya en este tipo de terapéutica. ALAT es un poquito más conservador, 9.5, y Joslin habla de que una glicemia en ayunas mayor de 250 o una glicemia al azar mayor de 300 ya requiere insulinización. ¿A quién entonces vamos a colocar la insulina? Hay datos específicos que requieren insulina inmediata. Todo paciente diabético tipo 1 debe ser tratado con insulinoterapia. El diabético tipo 2 que ya tenga síntomas, ya lo vimos. Todos los cuadros agudos y de hospitalización deben ser tratados con insulina. Diabetes gestacional sin control y pregestacional, aquellos pacientes con insuficiencia renal y hepática, aunque hay antidiabéticos que lo permiten, pero estamos hablando de terapéutica más fisiológica, y la falla terapéutica antidiabéticos orales. Como podemos ver, si hacemos un repaso de lo que vimos en todo el esquema de insulina, prácticamente la insulina, según las guías, están puestas hacia el final como la parte final del tratamiento. Sin embargo, un estudio del Origin, el doctor lo citó en el día de ayer,
nos habla de insulina en pacientes de recién diagnóstico para nosotros lograr dos cosas: preservar la función de la célula beta y lograr de que llegue menos a las complicaciones microvasculares de la diabetes. Por lo tanto, lo que ofrece este estudio, está claro la evidencia de que iniciar el tratamiento con insulinoterapia tiene muchos beneficios y se demostró que un 30 o 35% de los pacientes en este estudio se evitaba la progresión a diabetes. Por lo tanto, lo que nos ofrece una terapia inicial es mucho. Repasando entonces cuáles son el control metabólico, las metas de control metabólico, vemos según la ADA 2015 una glicosilada menor de 7, una glicemia preprandial de 80 a 130 miligramos sobre decilitro y una postprandial menos de 80. Obviamente hay que individualizar los pacientes, hay que individualizar las terapias. Vemos que esto va a depender la edad, la expectativa de vida, las comorbilidades, la duración de la diabetes, la frecuencia o no de las hipoglicemias, las consideraciones individuales, si vive solo, si hay alguien que le pueda explicar, que lo ayude en el tratamiento, las enfermedades cardiovasculares y las complicaciones microvasculares avanzadas. Este es un cuadro que lo trae la última guía, siempre lo hemos visto en todas las guías, pero lo más importante que se añade el tema de la hemoglobina glicosilada menor de 7 y que hay, de todo esto que hemos mencionado, hay factores que son no modificables y factores que son potencialmente modificables. Lo que queremos destacar es que hay que individualizar el paciente para poder dar una terapia adecuada insulínica. ¿Cuáles son las dosis entonces que vamos a utilizar cuando vamos a requerir? Tal vez no se vea muy bien el esquema, pero yo les voy a explicar. Ya si hemos decidido iniciar con insulina basal, la ADA en su última guía nos recomienda iniciar con 10 unidades al día o 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso por día. Hacer un ajuste 2 veces a la semana con un automonitoreo de 10 a 15% o sencillamente aumentar de 2 a 4 unidades, según lo que encontremos en el automonitoreo. Si hay una hipoglicemia, se reducen las dosis a 4 unidades o se reduce en un 10 a un 20%. Lo más importante y lo que me llamaba más de la atención de esta última guía es que hace un punto de corte. Si mi paciente ya sobrepasó una dosis de 0.5 unidades por kilo de peso por día, la recomendación actual es añadir las insulinas prandiales. Si no se consigue, insulinas prandiales o la combinación de insulinas precombinadas. Si no logramos la meta, entonces nos vamos a la incursión de insulina basal con insulina prandial en 2 inyecciones al día. Obviamente, a medida que aumentamos el número de inyecciones, vamos a ver que aumenta la complejidad del tratamiento y vamos a pasar de un tratamiento flexible a un tratamiento menos flexible. Otra forma, y es la forma en que usamos en el INDEN, es también compartida con el Josling, donde se recomienda iniciar al diabético tipo 1 de 0.2 a 0.5 unidades por kilogramos y ese conteo total lo vamos a dividir en 2, 50% para insulina basal. ¿Cómo vamos a dividir esa insulina basal? 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. ¿Por qué en esta distribución? Porque realmente es la forma más fisiológica. Los pacientes no diabéticos en la forma más fisiológica que secretan insulina es la mayoría en horas de la mañana. Así imitamos la parte más parecida a la incursión normal. Y el otro 50% va a ser dividido en insulinas prandiales o insulina bolus. También podemos incurrir en el conteo de carbohidratos, recordando que una unidad de insulina me va a metabolizar 15 gramos de carbohidrato. Pero ya eso es un paciente que tenemos que sentarnos, explicarle y enseñarle el conteo de carbohidratos para que pueda hacer un ajuste en la casa. El diabético tipo 1 y tanto el diabético tipo 2, estos cambios van a depender, son muy dependientes del automonitoreo. En el diabético tipo 2 vemos que vamos a empezar la insulinoterapia, como ya hemos dicho, cuando hay síntomas de hiperglicemia o de glucotoxicidad, cuando están contraindicados los antidiabéticos orales, una glicosilada mayor de 9% en los cuadros agudos, como usamos nosotros como escuela en el INDEN y también el Josling, una glicemia en ayunas mayor de 250 y una glicemia postprandial mayor de 350 o sencillamente una al azar en embarazos. Entonces, lo importante es, como hemos dicho, individualizar.
¿Cuál entonces de estas insulinas basales es la que ha demostrado una mejor evidencia clínica? Bueno, cuando comparamos insulina NPH con las insulinas de los análogos de Temir y Glargina, vemos una clara evidencia de que estas producen menos hipoglicemia nocturna. Por lo tanto, a la hora de decidir cuál es el paciente, individualizar, porque hay que tomar en cuenta también que estas insulinas son de alto costo, si el paciente se beneficia del mismo, es individualizar la terapéutica. Cuando entonces hablamos ya para ir terminando, ¿cuáles son estas recomendaciones de insulinoterapia? Hay un estudio que se llama Treat to Target, donde se combina NPH con antidiabéticos orales. Obviamente estamos hablando en el tratamiento del diabético tipo 2, donde se coloca insulina en la noche. Cuando se coloca insulina en la noche, media hora antes de la cena, vamos a corregir la glicemia de la noche, la cena, pero también por su periodo de acción va a corregir la glicemia en ayunas. Por lo tanto, si yo tengo unas glicemias en ayunas alteradas, con utilizar este tipo de terapia vamos a tener una corrección de la misma. Si nos vamos entonces a NPH en la mañana, es aquel paciente en el que yo quiero corregir glicemias preprandiales que están altas y glicemias en el mediodía, siempre tomando en cuenta la incursión de la insulina. Cuando combinamos estas terapéuticas, NPH en la mañana, NPH en la noche, pues prácticamente tenemos una corrección basal. Obviamente, estos tres esquemas están considerados para pacientes que tienen una secreción fisiológica de insulina, o sea, tienen alguna reserva, porque el paciente que no tiene ninguna reserva, pues entonces tenemos que incurrir en las combinaciones terapéuticas de insulina basal-bolus, basal con insulina prandial. Y es el ejemplo que tenemos aquí. NPH en la mañana, NPH en la noche, más insulina regular. Lo importante de este esquema es que tenemos que agregar estas meriendas, porque aquí, como vemos, los picos se unen y es un paciente que podría tener riesgos de complicaciones como la hipoglicemia. Por lo tanto, aquí la merienda debe ser incursionada 4 horas después de incluir la insulina rápida. Lo importante también es que en este esquema se deben eliminar los secretagogos porque se ha demostrado que hay una alta incidencia de hipoglicemias. En este esquema se puede utilizar, como en todos los esquemas anteriores, continuar la metformina si el paciente aplica, porque la metformina, como todos sabemos, la insulinoresistencia siempre persiste, que es una de las características fisiopatológicas de la diabetes. Entonces, cuando utilizamos un análogo, vemos que tiene una incursión más fisiológica, una secreción basal con una secreción prandial o basal bolus, y solamente queremos recordar la variabilidad de la aplicación de la insulina. Cuando nosotros tenemos aplicaciones en el abdomen y en los brazos, la introducción o la absorción es un tanto más adecuada y más rápida. Cuando incurrimos en los otros lugares de acción, como es el muslo, el glúteo, se absorbe, pero se absorbe un poco más lento. La variabilidad en cuanto al sitio de inyección es que debemos recordar de que la insulina debe ser aplicada en 90 grados y aquellos pacientes que son muy delgados, en niños, entonces se puede inclinar un poco en 45 grados, porque cuando usamos esa jeringuilla, es una jeringuilla subcutánea. Por lo tanto, al aplicarla a 90 grados, estamos aplicándola en el lugar y en la forma adecuada. Recordar también que cuando los pacientes hacen ejercicio, si ejercitan las partes donde se inyectó la insulina, el paciente puede tener una absorción más rápida, por lo tanto pueden tener hipoglicemias no controladas. Es especialmente en los diabéticos que están haciendo ejercicio, hay que tomar esto a la hora de decidir y no masajear el área de inyección porque también puede acelerar el proceso de absorción. Lo más importante también es que la insulina debe ser colocada en distintas áreas, no siempre en el mismo lugar, para evitar las complicaciones de la misma. ¿Cuáles son los efectos adversos entonces para ir terminando? Bueno, la hipoglicemia, que es la más temida, pero la forma de nosotros asegurarnos es primero con la buena educación y segundo con el automonitoreo adecuado para determinar dónde está el problema. La ganancia de peso, recordemos que la insulina es anabólica, por lo tanto va a favorecer a la misma. La alergia realmente hoy en día no es tan común, porque ya no se usa insulina derivada de animales. Esos pacientes que son alérgicos a la protamina, porque recordemos que es la protamina de pescado que se utiliza, pacientes en casos muy extraños, un 1% se ha reportado de que puedan tener alergia a la misma. La lipodistrofia, ya sea atrófica o hipertrófica, es una de las consecuencias de colocarla siempre en el mismo lugar, por eso se le indica de que debe rotarla. El edema por la retención de sodio,
en el tratamiento, pero eso es un efecto adverso que es pasajero y que una vez instaurada la terapéutica va a ir tomando curso y va eliminándose. Es básicamente darle educación al paciente y explicarle que eso va a ser por corto tiempo. Algo muy curioso que pasa es también cuando se sobrehidratan las partes terminales nerviosas y el paciente cursa con una neuropatía insulínica, el paciente se inquieta mucho y vamos a ver que tiene mucho picor, pero eso es solamente cosas pasajeras. La presbiopenia no es más que un trastorno de la agudeza visual por la hidratación del cristalino. Hay que explicarle que eso es un proceso normal y que va a ceder en unas pocas semanas. Para concluir, quiero terminar con 3 recomendaciones. Primero, saber utilizar la insulina, reconocer y estar claro en cuáles son sus picos de acción. Segundo, no tenerle miedo. Y tercero, explicarle al paciente, detenerse y explicarle los sitios de acción, cómo inyectarse, dónde debe guardarse, que debe ser guardada en la nevera. No tenerle miedo, explicarle y romper esos tabús que hoy en día suenan mucho con la insulina, de que es la parte más fisiológica, es el tratamiento más eficaz, fisiológico y barato que podamos tener en nuestro medio. Le quiero dejar con este mensaje. Muchas gracias por su atención.